Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial. Soy Bruno Yufra. Y tras la pausa conversaré con Jorge González Izquierdo sobre la coyuntura actual en la economía. Volvemos con esto y más tras la pausa. Bienvenidos. Bien, estamos con el economista Jorge González Izquierdo para hablar sobre el panorama actual de la coyuntura económica. Recientemente el presidente Humala ha anunciado una serie de medidas para incentivar la inversión. Vamos a conocer su particular punto de vista, qué es lo que opina al respecto y también que nos lea cómo están las cosas. Estamos caminando sobre un terreno algo diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta hace algunos meses. Es una pregunta que todos los empresarios nos hacemos cada vez con más frecuencia. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. No, a ti, gracias por la invitación, bro. ¿Cómo ves la cosa, no? ¿Cuál Mira, es tu lectura? se ha levantado en estos meses el tema de que la economía peruana se está desacelerando, ¿no? Y para que la gente lo entienda en fácil, una desaceleración es bien diferente a una recesión, No, claro, ¿no? totalmente diferente. Yo puedo ir en un auto a 100 kilómetros por hora y luego comienzo a ir a 80, 70, 60, 50. Me estoy desacelerando, pero siempre estoy avanzando. Recesión es cuando el auto se para, pones marcha atrás y te comienzas a ir atrás. Entonces, en el Perú estamos viviendo, experimentando una desaceleración, pero a diferencia de lo que casi unánimemente los analistas han venido sosteniendo, esta desaceleración no es reciente, Bruno. Yo vengo afirmando que la desaceleración empezó a partir del 2010. ¿Y por qué? Porque mira, el 2010 crecimos casi 9%, 8.8, casi 9%, 2010. Uh-huh. 2011, al año siguiente, crecimos casi 7%. Mira, de casi 9, casi 7, 2011. 2012, el año pasado, crecimos 6.3%. Y este año, yo pienso, yo estimo que vamos a estar entre 5 y 6%. Es decir, tú ves clarito, o sea, tendría que ser ciego alguien para no darse cuenta que Claro, venimos que no es una novedad, desacelerando. digamos, evidentemente, ¿no? Entonces, no es algo reciente. Lo que pasa es que, Bueno, y es algo muy propio de los ciclos económicos claro, también. y en O sea, términos no, desestacionalizados también, por si hay alguien que nos está viendo que es riguroso, ¿no? Eh, lo que sucede es que ya cuando bajas de 6 ya puedes bajar 5 4 bien bien fácilmente. Ya fácilmente, te ¿no? puedes ir, es como un tobogán, ¿no? Ya te puedes ir fácil. Además que la contribución Entonces, a los puntos para eliminar la pobreza debajo de 6 7 ya se complica. se empieza a complicar ¿Y severamente. sabes por qué? Porque una economía a veces se asemeja a un ser humano. Nosotros tenemos un estado de salud, digamos, bueno, cuando tienes tus indicadores, tu temperatura menos de 37, tu presión arterial entre 11 y 6 o 11 y 7, tus pulsaciones cardíacas, en fin. Y cuando estás sano, tú puedes desenvolverte normalmente. Una economía también tiene su estado sano, que se le llama crecimiento potencial. Por supuesto. Y el crecimiento potencial de la economía peruana se estima entre 6 a 6.5% anual. Entonces, el año pasado, que veníamos cayendo, desacelerándonos, ya estábamos en 6.3, o sea, dentro del rango. Y este año, si estamos entre 5 y 6, ya estaríamos por debajo del crecimiento potencial. Y es ahí donde ya empieza a ponerse la cosa un poco preocupante. Entonces, obviamente, muchos se han preocupado, pero con un agravante de que se está notando ya que en este año la desaceleración se está acentuando. Se está acentuando. ¿Y por qué digo eso? Porque según cifras del Banco Central de Reserva, ¿tú sabes cuánto creció la inversión privada en el primer trimestre de este año? Menos de 8%. Habiendo sido el motor, ¿no? Habiendo sido la estrella, ¿no? Menos de 8. Entonces la pregunta es, ¿y qué está pasando? ¿Por qué la inversión está bajando? Es una crisis Está, de está confianza. desacelerando, yo sí creo. Es una crisis Y de te voy a confianza. decir por qué. Porque
en cualquier país, pero más en el Perú se ha comprobado que el principal determinante del comportamiento de la inversión privada en el corto plazo no es el costo del crédito, no, esas cosas no son. Son las expectativas de los inversionistas o como la prensa llama la confianza del inversionista Sin duda. respecto al futuro inmediato. Tú no sabes, en el caso peruano, en muchos países es así, pero en el caso peruano se acentúa este rol de las expectativas. Entonces, si estamos notando que la inversión privada está desacelerándose fuertemente, la explicación es simplemente expectativas. No hay otra explicación, no hay otra. Ahora, ¿no es muy torpe contribuir a degenerar, a destruir expectativas en un escenario donde claramente hay dos bandos, ¿no? En esta parte de la región. O sea, yo como inversionista veo un modelo de desarrollo A y veo un modelo de desarrollo B, Sí, claro. ¿no? Son dos grandes grupos aquí. Por un lado, efectivamente, estamos para la foto junto con Chile, Colombia, México, Costa Rica como un nuevo jugador, la Alianza del Pacífico. Por otro lado, pues están los ya conocidos Claro. chavistas o Los del cercanos, ALBA. ¿no? Los del ALBA, Ecuador, Argentina, Venezuela. Cualquier mensaje que me ponga más cerca al segundo grupo reduce expectativas. Obviamente. No es, o sea, es una cuestión Entonces, elemental, simplemente. ¿Por qué este juego tibio? O sea, le está pasando la factura yo al creo que el presidente señor este presidente, juego, digamos, de posiciones, yo ¿no? creo que el señor presidente Ollanta y el entorno de su gobierno no se dio cuenta de que en el Perú ya las cosas digamos, se han desarrollado respecto al pasado. Se han confiado mucho. Así es. Acá, ahora el señor presidente tiene que haber aprendido que cosas que diga, Impacta cosas que haga o gestos que tenga, inmediatamente inmediatamente, repercute en la bolsa de valores, en el dólar, ¿por qué crees que está subiendo las últimas 3 semanas? por supuesto. Y en las expectativas de los inversionistas o empresarios. En la inversión y en el consumo y finalmente en el Así empleo es. también, todo. Entonces, él ya tiene que haberse dado cuenta que ya el Perú no es el Perú de antes. Ahora las cosas que un presidente diga o haga o los gestos que tenga impactan inmediatamente. No es que se demoran 6 meses, no, al día siguiente comienzan a impactar en este tipo de variables. Entonces, se ha visto obligado a dar 7 medidas para restablecer la confianza, supuestamente, del inversionista, del empresario. Pero para mí estas 7 medidas son en realidad medidas que han debido venirse tomando ya hace tiempo. Hace Porque, por rato, ¿no? ejemplo, Bruno, lo que tú y yo, que estoy director en varias empresas, palpo, de que la, la permisología, o sea, obtener Uy, permisos y hacer trámites administrativos cuando quieres desarrollar una nueva actividad o expandir una actividad o una nueva inversión, ya nos tiene hasta es acá. el enemigo número uno del capitalismo, Hasta ¿no? acá nos tiene. Yo estoy en una empresa que es minería no metálica, imagínate, minería no metálica, acá en Ujú, Lima, ujú. y para que nos aprueben un estudio de impacto ambiental se ha tomado meses. ¿Cómo puede ser? Y si no te aprueban el estudio de impacto ambiental, estás así. Tú Claro. tienes la plata, tienes el estudio, tienes todo, pero estás No, así. Otra cosa que también para mí está causando mucho sinsabor y mucho temor en el inversionista es la famosa ley de consulta previa, que es una ley que ya tiene reglamento y que normalmente una ley con reglamento ya se aplica, pero que esta no se aplica. Y no se aplica en lo fundamental porque el gobierno no ha tomado decisión de quiénes son las comunidades a quienes vas a sensibles, consultar. correcto. Entonces, hay una corriente dentro del gobierno que dice no son las comunidades indígenas que están fundamentalmente en la selva. Pero las sierras le han salido, pues le han dicho yo un momentito, pero si toda la inversión minera no está en la selva, está en la sierra. Y nos tienen que consultar. Entonces, si tú me dejas fuera, yo voy a Te salir a paro la protestar. carretera, pues. Entonces, claro, el gobierno se ha tirado para atrás, pero tiene que resolver esto porque los inversionistas mineros, petroleros y de gas están pues mirando a ver qué pasa para Claro, y ver el problema es que no si espera, o meto el sea, billete. hay una sensación de que todo el mundo va
a esperar el tiempo que uno quiera, Y no es así. y con la plata ahí No, estacionada, no es así esperando meterla en el porque Perú, ¿no? Esa es una la dosis de soberbia empresarial, la ¿no? teoría de la inversión privada te dice, del estudio de factibilidad te dice que toda inversión tiene un momento óptimo, Bruno. Si pasa, tienes que volver a encontrar cuándo aparece Tu ese momento ventana, óptimo. por supuesto. No es que yo diga y espera, pues y después lo hace, ¿no? Dentro de lo malo, el cambio de expectativas, esta desaceleración, en fin, variables que no eran las más deseadas, por lo menos ha habido una reacción, ¿no? Yo lo llamo un primer Un paso primer en la paso, dirección correcta, correcta, así es. necesario el paso, pero no suficiente, señor presidente Ollantumala. No No es suficiente suficiente. Yo para coincido restablecer contigo. la confianza. Para empezar, no volver pues a sacar sueños del tipo voy a evaluar Repsol y si entro como un jugador relevante en la industria, en fin. Eso es pues ese es un delito, ¿no? Hoy Mira, por hoy para el Perú, eso es una señal absolutamente mira, nociva para unas nuestra palabras economía, del ¿no? presidente ha dicho esto, más o menos, pero ha dicho esto. De ahora en adelante, las decisiones económicas, se refería, van a ser mejor estudiadas y mejor pensadas. Suena Para mí es oído la música, ¿ah? Música un, celestial. está tomando un mea culpa con respecto a lo que hizo con Repsol, pues, que claramente se vio que fue una medida o una intención sin mayor estudio, sin mayor sustento, fue un ímpetu Además, una señal y, pésima, ¿no? y provocó pues un problema bien grande en las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros. Porque nadie, mira, tú y yo sabemos que cuando uno quiere hacer una oferta por una empresa, lo primero que tienes que hacer es un due diligence que te toma, pues dependiendo de la empresa, y en este caso la Pampilla, Repsol, el conglomerado, fácil te toma 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Y acá el gobierno tomó, supuestamente hizo un estudio Dos en semanas, 15 ¿no? días. Sí, No, 2 semanas. pues te das cuenta de que eso era totalmente Improvisado. improvisado. Así pues. No Eh, se puede volver a repetir eso. veamos qué sucede en las siguientes semanas, ¿no? Primero, si se ejecuta lo prometido, y segundo, si es que se sigue caminando sobre esta línea que hace rato, o sea, yo no me acuerdo ningún periodo en los últimos 10 o 15 años donde haya esta dosis de incertidumbre en épocas que no son preelectorales, Tranquilas, así en es. épocas tranquilas. Hoy deberíamos de estar navegando sobre un terreno o sobre una línea marina sumamente clara, sin ninguna distracción en el modelo, ¿no? Otra de las medidas que anunció el presidente fue profundizar el mercado de capitales y, y darle la oportunidad a la mediana, pequeña empresa, y en algunos casos, porque otros voceros de gobierno salieron a decir microempresa, de que utilizar el mercado de capitales para financiarse. ¿Por qué? Porque si tú vas y tocas el banco, te pides prestado plata, el costo es así. Y hoy día en el Perú, si tú te financias con emisión de acciones o de bonos, De el costo es bonos. así. Pero tú sabes bien, Bruno, cómo es la empresa mediana y sobre todo la pequeña y la microempresa. Totalmente desorganizada. Claro, Y cuando, ¿qué opciones tiene de emitir para que, bonos? por eso, Una, para que una, tú pases una por la Bolsa de florería, Valores de Lima o pases por la CONACEF, te tienes que ser pues un anís, por tienes que supuesto. tus cuentas y tu organización tiene que estar 20 sobre 20. Y yo me pregunto, ¿cuántas empresas medianas, pequeñas y micro están en esa condición? Está bien el anuncio, es una buena intención, pero que se plasme en la vida Claro. real va a tomar un buen tiempo todavía, ¿no? Vamos a estar alertas, Jorge. Muchísimas gracias, siempre un gusto No, contigo, tenerte Bruno. por aquí. Vamos a estar viendo al milímetro cómo se mueven esas expectativas. Ojalá que solamente sea para bien. Gracias también a ti. Gracias a ti por venir. Jorge González Izquierdo, economista destacado, estuvo con nosotros comentándonos su particular punto de vista sobre el entorno, sobre la coyuntura económica que vivimos. Regresamos, señores, con más tras la pausa.